Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Mila y este es el capítulo número 2 de nuestro programa Puede Pasarte. Como verán, el capítulo de hoy no tiene título y eso es porque lo vamos a ir averiguando entre nosotros a medida que vamos avanzando. Y también porque en realidad se enlaza muchísimo con el capítulo anterior, la expropiación de Isabel Elortondo, que si no lo escucharon, invito en este momento a que den pausa a empiecen por ese, porque se van a enlazar un poco los conocimientos. ¿Por qué? Vamos a empezar hablando de que una de las características más importantes que habíamos tratado en el capítulo número 1 era el dinamismo y la mutabilidad del derecho. ¿Qué significaba esto? Que el derecho, sean las normativas o las leyes o los derechos propiamente dichos, iban mutando y cambiando a través del tiempo. ¿Por qué? Porque también iba cambiando esa sociedad que los crea, que los protege y que decide qué hacer con ellos. Entonces, cuando los valores de una sociedad cambian y quieren proteger algo nuevo o quieren dejar de prohibir tal cosa o tal otra, porque claramente hay un avance, entonces el derecho muta con ella. Así podemos ver ejemplos como la existencia del divorcio en el Estado civil o también el matrimonio igualitario, los distintos cambios de minoría de edad, tanto civil, penal, o la definición de familia, del núcleo familiar en el Código Civil y Comercial, entre muchísimas otras. Esto es para ver que en realidad el derecho argentino, como todos los otros derechos, no se queda atrás de la existencia de este dinamismo y de esta evolución. Pero hay ciertas características que tanto este país y este ordenamiento jurídico como cualquier otro en el mundo aún protegen y tienen. Por ejemplo, nuestro Código Penal argentino todavía está con la acción típica, antijurídica y culpable. Esa definición es lo que determina la existencia de un delito. Cuando una acción es típica, antijurídica y culpable, estamos frente a una acción delictiva porque encuadra exactamente con lo que te pide el Código Penal argentino. Y en este caso, una de esas acciones es el duelo. Así que sí, el duelo está regulado, está penado. ¿Y quién se bate hoy a duelo en esta vida 2023? No tengo la más pálida idea, pero estoy segurísima que muchas personas al estilo viejo no hay. También, por ejemplo, nuestra Constitución Nacional habla de armarnos en defensa de la patria y esta obligación que obvio existe, pero hoy en día tal vez es un poco más complejo de hacer valer. Entonces vemos que en realidad hay muchas cosas cambiando a través del tiempo y otras que quedan, como a nosotros nos gusta decir en palabras abogaciales medias boludas, renuantes. Y es que quedaron ahí, no cambiaron, no se modificaron, no pasó nada con esas cosas. De lo que vamos a hablar hoy es de algo que no se modificó nunca. Sí existieron cambios en el sistema, pero nunca se vio modificado. ¿Por qué? Porque es algo que, entre comillas, hacemos voluntariamente como seres sociales que vivimos en una sociedad que se rige por un Estado que la administra. Qué difícil. Pero en realidad no es difícil. Pero primero vamos a tirar unos datos a ver si vamos internalizando y adivinando de qué vamos a charlar. Pero primero, saber que hace mucho tiempo, porque la Produ, y con la Produ digo, este ser humano hizo una pequeña investigación que dio a conocer que en realidad esto es mucho antes del derecho romano, por ejemplo, mucho antes de la antigua Grecia y remonta a los egipcios. Porque la primera vez que se habla del tema que vamos a charlar y vamos a conocer hoy es justamente en el año 800 a.C., dato ultra mega innecesario. Después vamos a pasar por la antigua Roma, que por supuesto hasta hoy en día tenemos ciertas mini cositas que nos siguen rigiendo desde el derecho romano, como por ejemplo en el Código Civil y Comercial, las cosas peligrosamente suspendidas o arrojadas. Es muy parecido a lo que regía en la antigua Roma, así que imaginémonos el tiempo que hace que lo tenemos vigente, tanto en nuestro ordenamiento jurídico como estoy segura en muchos otros países donde rige el tipo de derecho romano-germánico. Y llegamos al momento histórico en el que el tema de hoy es auge total, porque la gente se avivó y dijo, yo con esto me vuelvo millonario, señores. Y es momento feudalismo.
porque vamos a tener un señor feudal y un vasallo. El señor feudal va a cobrar cierto monto de dinero al vasallo por distintos objetivos. Protección, para salir a la guerra, para tener alimentos, plantaciones, etc. Empieza a pasar que, como vimos hasta hace un ratito, las sociedades van avanzando, van cambiando de pensamientos, de ideas y demás, y llegamos a la existencia de los reyes católicos, que abrimos el primer paréntesis y el primer #dato innecesario, que fueron quienes bancaron el viaje de Cristóbal Colón para que se realice la conquista de América. Entonces, en 1492 ya este sistema estaba avanzado. Cuando el continente europeo empieza a conquistar este continente americano que ya existía hacía mucho tiempo atrás, trajo ese sistema y nos lo plantó. Y hasta hoy en día está, con 3 modificaciones muy importantes. La primera fue en 1774, cuando en Estados Unidos, una de las primeras colonias que se independiza de sus conquistadores, dijeron: hasta acá llegamos, gente. No vamos a soportar más esto y vamos a modificar un poco. Ahora, más adelante, vamos a ver qué dijeron. Después nos volvemos al continente europeo y en 1789, con la Revolución Francesa, dicen algo más o menos parecido a lo que dijeron los norteamericanos. Y en 1822 empieza el auge de que sea este sistema algo público, algo necesario para sostener la estructura estatal. Así que, ¿de qué estamos hablando y de qué tiramos toda esta datita? Hoy vamos a ver por qué pagamos los impuestos. ¿Qué tema polémico? O sea, full polémico más que nada en este país. Estoy segura que en otros países de Latinoamérica o en otros países del mundo también puede suceder, pero en este particularmente hay una negación necesaria tal vez por la historia política que vivimos, en el que odiamos la existencia de los impuestos, de este sistema tributario. En realidad, para empezar con el pie derecho, habría que decir que no todo lo que nosotros pagamos como ciudadanos son impuestos. Los impuestos simplemente es un tipo de especie de tributos. Entonces, estamos capaz un poco mal acostumbrados a decirle a todo impuestos y en realidad estamos hablando del tributo. ¿Qué es un tributo? No nos vamos a quedar en la definición técnica en decir que es una prestación generalmente pecuniaria que paga un sujeto establecido por una ley en el tiempo establecido en esa ley, sino vamos a ser un poco más amables porque la idea de esto es que sea derecho apto para todo público y decir que en realidad un tributo es un precio en dinero, un precio en plata que nosotros vamos a pagar. Dependiendo de si ese tributo es un impuesto, que es especie número 1 de un tributo, si es una tasa, que es la especie número 2 del tributo, o si es una contribución especial, que es la especie número 3 de este género llamado tributo, es que nosotros vamos a vernos obligados a ciertas cosas y nos vamos a ver beneficiados por otras. La realidad es que a todos nos pesa muchísimo ir los primeros días de cada mes a un Rapipago, un pago fácil, débito automático, banco, donde sea que pagamos nuestros tributos y dar una gran parte de nuestro patrimonio monetario al Estado. Y es súper entendible. Pero primero en realidad habría que hacer una distinción. Y es que el capítulo de hoy trata de los tributos. ¿Por qué pagamos tributos? ¿Con quién deberíamos enojarnos en realidad cuando los tributos no están funcionando bien? Ciertos principios legales importantes de saber como ciudadanos, porque al fin y al cabo es plata que nosotros damos, entonces está muy bueno saber por qué estamos dando esa plata y a qué va esa plata, pero no nos vamos a meter en algo que es el sistema financiero. El derecho tributario es la rama de derecho que vamos a tratar en este capítulo y que vamos a chusmear y vamos a aprender muchos datos y características interesantes. Pero sí no nos vamos a meter en la administración financiera, porque el derecho tributario tiene ese límite. El derecho tributario dice: yo soy un conjunto de normas y un conjunto de principios, que voy a hacer valer los tributos, a enseñar por qué se tienen que cobrar, cómo se tienen que cobrar para que sea legal y demás, pero no me voy a meter en qué hace cada partido político que esté en la administración pública con ese dinero recaudado. Eso ya es algo para la política. Lo mismo digo para este capítulo.
no va a haber respuestas a ese tipo de preguntas administrativas, únicamente nos vamos a regir por la parte legal. Dicho esto, empezamos. Siempre hay que empezar por el principio e ir por partes. Entonces, ¿cómo se crea un tributo? Esta parte es impresionante porque vamos a ver que tenemos cierta negatividad dirigida al Poder Ejecutivo nosotros como ciudadanos, ¿no? De decir, qué garcha de presidencia que me sube los impuestos, el impuestazo de tal presidente o de tal presidenta. Y con esta desmitificación número 1 que vamos a escuchar, se nos va a caer un poco ese discurso tal vez de tío en el almuerzo de los domingos, porque es que quien crea un tributo es el Poder Legislativo. El Poder Legislativo decide la creación, la modificación y la extinción de un tributo, y esto tiene un detrás muy filosófico, que es que los tributos se tienen que regir por el principio de legalidad. Tiene un nombre muy lindo, muy elegante, pero en realidad simplemente quiere decir que no existe un tributo que no esté creado por una ley y que esa ley esté creada a través de un proceso constitucionalmente válido por el Poder Legislativo. ¿Qué quise decir en todo eso? Si un tributo no lo crea la legislatura de una provincia, el Congreso de la Nación a nivel nacional o un consejo de deliberantes en un municipio, no es tributo y no me pueden exigir a mí que yo lo pague. O sea, si viene un presidente o una presidenta y nos dice, quiero poner este tributo al mate, por ejemplo, una especie de impuesto al mate para todas las personas que tomen mate en la plaza, y si lo dice el presidente o la presidenta, no es válido, porque lo estaría diciendo el Poder Ejecutivo. Lo mismo si viene un gobernador o gobernadora y lo mismo si viene un intendente o una intendenta. Lo importante entonces es entender que el detrás de todo esto es que en realidad el único ser o grupo social que decide qué impuestos, qué tasas, qué contribuciones especiales paga una sociedad es ella misma. Nada más que como, claro, nosotros estamos en una democracia, nosotros no podemos elegir individualmente. Entonces, ¿qué hacemos? Elegimos representantes que, valga la redundancia, nos representan en el Poder Legislativo. Entonces, básicamente lo que estamos queriendo acá desmitificar es que no hay un gobierno al cual nosotros odiemos, entre muchas comillas, por los tributos que nos hacen pagar. Deberíamos de darnos cuenta que somos nosotros mismos quienes votamos a las personas que deciden qué impuestos pagan. Lo segundo más importante, si nosotros ya sabemos cómo se crea un tributo, es quiénes pagan los tributos. Hoy en día quienes abonan los tributos son esas personas que establece la ley que deben de hacerlo. Entonces este principio de legalidad no solamente me sirve para la creación del tributo, sino también para determinar quiénes son aquellos sujetos que deben de pagarlos, o sea, quiénes están obligados al pago. Esto es a través de una característica muy particular que tiene el derecho tributario y es la existencia de la capacidad contributiva. Esto significa que hay ciertas características que va a reunir un ciudadano y que la ley dice que si esa persona tiene todas esas características, tiene que pagar el tributo. Supongamos, ejemplo, impuesto a las ganancias. Deberá de pagar el impuesto a las ganancias, ejemplo, quien cobre por mes más de 15.000 pesos. Si Pepe cobra más de 15.000 pesos, automáticamente pasa a pagar impuestos a las ganancias. Esa es la capacidad contributiva, ¿verdad? No tiene nada que ver las cosas que tenga Pepe. Y ahí viene algo muy interesante de los tributos, y es que no importa si Pepe en realidad cobra 15.000 y 10.000 se le va en un medicamento y solo le quedan 5. Entonces diríamos todos que injusto que Pepe tenga que pagar el impuesto a las ganancias, porque no es lo mismo aquella persona que cobra 15.000 pesos y bueno, de esos 15.000 paga el impuesto a las ganancias y después tiene un montón de otras cosas que abonar, pero son para su propio uso. Hay muchas teorías que hablan justamente de que deberíamos de observar cuál es el excedente real que una persona tiene, porque los tributos que se pagan por mes no deberían de quitarle a una persona la capacidad de vivir su vida y satisfacer sus necesidades. Hoy en día ese tipo de teoría no se toma mucho, sino que se toma esto de la capacidad contributiva, que es que si objetivamente un sujeto reúne las características que la ley pide, pues entonces deberá de pagar. El tercer paso es ver si un tributo puede extinguirse, porque como vimos nos puede parecer un injusto, y sí. Otra desmitificación, los tributos no son para siempre, entonces pueden modificarse y pueden extinguirse. ¿Quién lo debe hacer? El Poder Legislativo. Ahora entramos a otra parte interesante que es desmenuzar
las especies que tiene este género del tributo. Primero, ¿de dónde viene la palabra tributo? ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra? Del latín tributum, que a su vez viene de otra palabra, que en realidad es un verbo, que es tribuere. ¿Qué significaba esto? Repartir o distribuir. Y acá vienen dos tipos de teorías más bien históricas de cuál es el origen de esta palabra, pero no etimológicamente, sino por qué distribuir, por qué repartir. Porque al comienzo de la historia de las sociedades, como eran distintas tribus y había jefes y demás, todas esas y toda esa parafernalia media turbina y terrible, que es muy interesante, pero no vamos a tratar eso. Entonces nos quedamos con esa idea de que antiguamente las civilizaciones tenían que rendir tributo a esos dioses. ¿Qué pasó? Estas civilizaciones empezaron a evolucionar, empezaron a mutar. Terminamos teniendo esta estructura donde existe un rey, que supuestamente es el elegido por Dios para reinar en una porción de tierra, y los sujetos, en vez de rendirle tributos a un dios o a cierta cantidad de dioses, empezaron a rendir tributos en vida a su rey. Estos podían ser en especie o podían ser en dinero. En especie, cierta cantidad de objetos, por ejemplo, cierta cantidad de maíz o cierta cantidad de vino, cierta cantidad de agua potable, etc. Y después teníamos el dinero, que es la que se mantiene hasta el día de hoy. Ahora viene la parte más interesante. Cuando decimos la famosa frase, yo pago impuestos y no me dan nada a cambio. Otra desmitificación del programa de hoy. Lamento ser yo la persona que les comunique, les informe, les emita que lastimosamente cuando una persona abona un impuesto, el Estado no tiene la obligación de otorgar nada a cambio. Y nos preguntaremos, ¿qué onda? ¿Por qué esto es así? Es la característica de esa especie de género. La especie impuesto significa que el Estado necesita del dinero de sus contribuyentes para administrar su estructura. Lo primordial es conocer y saber que en realidad no me tienen que dar nada a cambio por pagar un impuesto. Si nos vamos a otro tipo de especie, como lo es la tasa, en la tasa sí tiene que existir, en contraprestación de eso que yo estoy pagando, una prestación de algún tipo de servicio. Esto es así por un fallo, en el cual la justicia determina que una de las características que distingue el impuesto de una tasa es que si el Estado, a mí, la administración, y en realidad el Poder Legislativo, crea una tasa, la crea con el objetivo de que el sujeto que le está pagando va a tener algo a cambio. Y ese algo tiene que ser un servicio que tiene que ser prestado de manera efectiva, individual y concreto. ¿Qué pasa si a mí como ciudadano me cobran una tasa y no me prestan ningún servicio ni efectivo, ni individual, ni concreto? Pues entonces tengo el derecho de no abonar esa tasa. El ejemplo claro es la existencia de las tasas municipales. Muchas veces la tasa de agua, en la cual yo, si abro mi canilla, sale el agua, cierro, está todo bien, tengo mi servicio prestado. Otras muchas veces son las tasas que tienen que abonar los sujetos que tienen un negocio abierto a público comercial por esta tasa de mantenimiento de veredas, por ejemplo, muchos suelen hacer, en la cual tiene que limpiar la vereda, colocan correctamente la iluminación de la vía pública. Entonces allí sí vamos a tener el derecho y estaremos diciendo bien, estoy pagando mi tasa y no me dan nada a cambio. Vemos entonces cómo se modifica un poco tanto nuestro léxico, que lo tenemos ya colocado así en nuestra cabeza desde siempre, pero conociendo que con las tasas sí me tienen que dar algo a cambio. Después tenemos como un primo lejano. Lejano para muchos, para otros no tanto, y son las contribuciones especiales. Este tipo de especie de tributo tiene otra particularidad que lo distingue claramente de las otras dos, y es que no solamente tiene que ser un servicio efectivo, concreto, individualizado, sino que tiene que ser únicamente la contribución especial, la tiene que pagar aquella persona que se vea beneficiado con la obra pública o el servicio que la administración va a realizar con ese dinero. Porque vamos a verlo en un ejemplo. Supongamos que existe un municipio que tiene 4 barrios. Barrio 1, 2, 3 y 4, el municipio es el municipio A.
El barrio 1 y el barrio 2 están conectados por un puente, vino una inundación, chau, tiró el puente a la mierda, no existe más, y necesitamos que esos dos barrios estén conectados. Quien tiene que abonar esto es el municipio, a través de la obra pública. Pero ¿qué pasa? Este municipio puede verse en la situación de no tener dinero en efectivo, de no tener liquidez. Entonces lo que hace es pedirle al Consejo Deliberante que coloque una contribución especial para que los vecinos del barrio 1 y los vecinos del barrio 2 abonen justamente este tipo de tributo para que con ese dinero se realice un nuevo puente. Entonces, ¿quién va a tener que pagar la contribución especial? Únicamente los vecinos del barrio 1 y del barrio 2. Martina vive en barrio 1, va a tener que pagar el tributo de la contribución especial, y Juan, que vive en el barrio 2, también va a tener que pagar el tributo de la contribución especial. Pero como vemos, tiene un destino establecido y esos sujetos se van a ver beneficiados sí o sí por eso. En cambio, Juana, que vive en el barrio 3, y Martín, que vive en el barrio 4, no van a tener que pagar. Y aún así, en algún momento, si quieren ir de barrio 1 a barrio 2, van a pasar por ese puente. Pero no son quienes directamente se ven beneficiados, de manera individual o de manera colectiva. Una de las últimas chapas que tiene este programa es conocer qué es la extrafiscalidad. Hasta hace un rato estuvimos contando que una de las especies del tributo, que era el impuesto, tenía como objetivo simplemente recaudar fondos para poder solventar esa estructura estatal que tenía ese Estado que está imponiendo el impuesto. Entonces, que era para pagar salarios, plata para administrarse, para comprar ciertas cosas en el exterior, sino que tienen como objetivo que cierta población o cierta parte de la población en realidad que queremos que actúe de una forma o de otra, y muchas veces es para proteger un interés social que está haciendo auge, pero que nadie o muy poca gente en realidad está respetando. Uno de los ejemplos en los que se usa la extrafiscalidad con la protección al medio ambiente. Hay muchos tributos que se colocan con un fin extrafiscal, que es, por ejemplo, bajar las emisiones de carbono o cambiar los envases de los productos a unos que sean un poco más amigables con el ambiente. Entonces lo que hace el Estado es colocar un tributo que simplemente diga a aquellas empresas que emitan más carbono de tal número van a tener que abonar el impuesto de tanta plata. Y aquellas que no le emitan no abonan, y muchas veces puede pasar que además la ley que genera la existencia de este tributo extrafiscal diga y aquellos que están por debajo de este número son beneficiados en otro tributo. Entonces ahí vemos que también puede ser utilizado el tributo como una herramienta para mejorar nuestra vida social día a día. ¿Y por qué decía que era una de las últimas chapas? Es porque este programa está llegando a su fin. En realidad este capítulo tendría que ser uno de 20 horas si nos ponemos a hablar de todas las cosas interesantes que tiene el derecho tributario. Porque parece que no, pero es una rama que es muy amplia, que nos interpela a todos los ciudadanos todo el tiempo, en todo momento, y que tiene muchísimas cabezas y cerebros preparándose para perfeccionar la existencia de los tributos. Entonces realmente nos quedan muchos temas en el tintero, desde qué es un hecho imponible, qué es la superposición de tributos, qué sucede cuando una persona tiene que pagar un tributo que emite la nación, que es igual al que emite una provincia, que es igual al que emite el municipio de su domicilio, o qué es la coparticipación en materia de tributos y por qué hay provincias en la Argentina que adquieren más dinero que otras en el momento de la coparticipación de impuestos de importación o exportación, por ejemplo. Pero bueno, todos esos temas también se pueden tratar en otro capítulo distinto, que puede ser Tributario 2, y que lo pueden pedir, y este es el momento de realizar el chivo, en nuestras redes, que en realidad solamente hay un Instagram, que es @puedepasartepodcast, así que espero que nos sigan. Como sabemos, este programa tiene el objetivo de conocer nuestros derechos. Si somos personas que residimos en la Argentina, conocer un poco más nuestro ordenamiento jurídico. En este tipo de capítulos va a haber otros que sean ya un poco más internacionales y que nos competan a todos por igual. Y también darnos cuenta de algunas cosas que creemos que son de una forma, pero terminan siendo de otra. Personas que están en el poder legislativo, que no saben, que no conocen y que son tan importantes porque, por ejemplo, no solamente dicen cuándo el Estado me va a sacar la casa, como en el capítulo 1, sino que dicen qué impuestos tengo que pagar y cuánta plata yo tengo que perder y otorgársela al Estado. Así que
Este fue el capítulo número 2 de Puede Pasarte. Y para no irnos tan crudamente, se generó un top 5 de cuáles son los impuestos más raros de la historia. El puesto número 1 estuvo bastante peleado, pero la verdad que este ganó por un poquito, y es que Vespasiano, que fue un emperador romano, puso el impuesto a la orina. ¿Por qué, nos preguntaremos todos? ¿Fin extrafiscal de que la gente no vaya traficando orina? No, en realidad lo puso porque era vivo. Se utilizaba mucho porque era un compuesto químico que tenía amoníaco. Tiene hasta el día de hoy, calculo yo, amoníaco, y se utilizaba para procesos de blanqueamiento, o sea, para pasta de dientes, también para realizar textil. Entonces, Vespasiano dijo, yo acá veo mucha plata, muchísima, porque todos vamos al baño todo el tiempo, así que primer impuesto a la orina. Otro que fue un poco más allá, y acá creo que sí vio un poco el fin extrafiscal nuestro querido emperador Augusto, y es que la sociedad romana estaba llegando a un punto en el que, entre comillas, estaba cambiando. Esto es porque la gente ya no se casaba como antes y no constituía ese núcleo familiar pétreo, marido, mujer, hijos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pensó Augusto? Voy a poner el impuesto a la soltería. Aquella persona que tenga más de tantos años de edad y no se haya casado, yo le voy a cobrar un impuesto que me va a tener que pagar, que es el 1% de la totalidad del patrimonio. Chicos, es un montón de plata. O sea, que según él lo hizo para ser más amable con la historia romana y gratificar a las instituciones públicas. A mí me parece que primero que se recontra mega metía en tu vida, y segundo que quería lucrar, más que un fin extrafiscal. En el puesto número 3, y no por eso menos importante, vamos a tener un impuesto muy particular que generó problemas de salud durante bastante tiempo. Es que se colocó el impuesto a las ventanas. Y acá hay muchos que creen que este fue el inicio real del impuesto a la riqueza. ¿Por qué? Este tipo de impuesto tiene muchas versiones. Con ventanas, con sombreros, con barba. Y ahora vamos a ver por qué. Pero el de las ventanas es el más interesante. La autoría se la pelea Francia e Inglaterra. ¿Qué dice este impuesto? Va a ser colocado un impuesto determinando el monto del mismo, cuántas ventanas tenga una casa. ¿Por qué? El Estado entendía que mientras más grande era tu casa, vos más plata tenías para construir, y como no existía la electricidad, tenías que colocar muchas ventanas o ventanales muy amplios para que ingrese luz solar. Pero ¿qué empezaron a hacer las personas de bastante dinero, de alta alcurnia de esa época? Empezaron a construir casas grandes, pero con ventanas chiquitas. Esto hacía que no entre luz solar, que no haya corriente de aire, que no haya una oxigenación buena. Entonces, ¿qué empezó a pasar? La gente se empezó a enfermar, se empezaron a propagar enfermedades. Entonces, terminó quitándose este tributo. Lo mismo pasaba con el tributo a los sombreros, que es básicamente lo mismo, en el cual una persona que tenía varios sombreros tenía que pagar por la cantidad de sombreros que tenía en su patrimonio, entendiendo que la gente rica tenía muchos sombreros y iba a pagar más, y que la gente con menos poder adquisitivo iba a tener uno o ninguno, entonces se veían libres de pagar ese tipo de impuestos. Los últimos dos impuestos, del puesto 4 y el puesto 5, es para acercarnos un poco más a tributos de esta época. Podríamos decir un montón más, como por ejemplo que la Unión Europea no paga un impuesto para importar mayonesa, pero sí para importar ketchup, por ejemplo. Pero estos dos tienen como un contenido más particular para que veamos hoy en día que pueden ser bastante heavy los tributos. En el puesto número 4 vamos a tener el impuesto al celibato, que es del país de Rumania. Hasta hace unos años, aquellas mujeres que estaban en edad fértil y no estaban embarazadas tenían que pagar un impuesto por no estarlo. Entonces ahí vamos a ver qué importante que es y cuáles son los límites que tienen que existir para determinar la existencia de un tributo y el objetivo. Porque en este caso se estarían metiendo con decisiones personales. Y por último tenemos en el puesto número 5, que también viene de este país, que es Rumania, pero es muy actual, porque comenzó en el año 2011 y sigue rigiendo hasta hoy el impuesto a la brujería. El Estado rumano se dio cuenta que muchas personas decidían trabajar como brujos o como
hechiceros. Entonces, ¿qué dijeron? Estamos perdiéndonos de un negocio muy grande. Ya no era con un fin extrafiscal, era simplemente porque necesitaban plata. Entonces, ¿qué hizo? Rumania dijo, bueno, aquellas personas que se dediquen a adivinar, a la brujería, a las cartas y demás, van a tener que otorgar el 16% de sus ganancias a las arcas públicas. Está heavy. Los esperamos en el capítulo número 3. Gracias. Puede pasarte podcast. Derecho ATP Producciones, un espacio en donde la ciencia y el conocimiento se transforman en palabras aptas para todo público.